Buenos días a todos y todas, gracias nuevamente por la concurrencia. Este es el tercer encuentro de la capacitación de las estrategias ambulatorias. Hoy el encuentro va a estar a cargo de René Krief, que es la jefa del Departamento de Sistemas de Información. Va a ser este módulo de hoy y el que viene todo de SIGAP. Es muy importante que podamos entender bien toda la dinámica de trabajo, dado que parte de toda esta información que se recolecta a través del SIGAP es la que a nosotros después nos va a servir para tomar decisiones, para generar los indicadores y todo lo que tiene que ver con las estrategias de gestión. Así que, bueno, luego de estos dos módulos de SIGAP vamos a seguir durante 3 encuentros más, que uno va a estar a cargo de redes, de la Oficina de Comunicación a Distancia, Referencia contra Referencia y la Oficina del Paciente con todos sus dispositivos. Y los últimos 2 encuentros van a estar enmarcados en la perspectiva de derechos que habíamos conversado. Así que bueno, ahora le voy a dar lugar a René para que haga su presentación y después obviamente vamos a tener un momento de preguntas para poder hacer una reflexión entre todos. Buenos días a todos y todas. Esperemos que sirva para facilitarles la tarea esto que vamos a compartir. Ahí está. Bueno, la idea es entender un poquito cómo funciona el SIGAP y qué tenemos que hacer para registrar adecuadamente a los pacientes. La capacitación consta... faltoso el micrófono. Vamos a ver cuáles son los módulos de SIGAP, cómo buscar un registro, cómo registrar un nuevo paciente, cuál es el uso de las agendas en consultorio, la denominación, cómo se registra y cómo el sistema registra lo que hemos escrito o evolucionado, cómo tenemos que registrar las interconsultas y también algún nexo con el proceso de internación que sabemos que se lleva a cabo en historia clínica papel. Lo que vamos a ver en este primer encuentro es las primeras 3 ítems, que consiste en el registro del paciente y la búsqueda de los pacientes. En el segundo encuentro vamos a ver el resto. Parece que no estuviera muy bien dividido, pero la realidad es que registrar un paciente adecuadamente es lo más importante. Hay diferentes tutoriales cuando se loguean en el SIGAP, tienen una pantalla con varios videitos cortos, tutoriales, que realmente son muy efectivos, están muy bien hechos, así que no sé si asiduamente los han visto, pero está bueno volver a repetirlos. Son cortitos, llevan muy poco tiempo y uno afianza los conocimientos. Está cómo registrar y editar una persona, qué tenemos que hacer para la atención médica, para generar una nueva consulta, para asignar un turno. También hay 2 tutoriales en la página, en el intranet del hospital, uno referido a la atención, a no generar duplicados, que es muy importante, o sea, cómo registrar un paciente, y el otro que está dirigido, o es un tutorial a raíz de que comenzó a utilizarse en la guardia en las agendas SIGAP, pero que como este proceso sufrió modificaciones, no se ajusta totalmente a la realidad de hoy, sí estaba a los inicios. Hay diferentes módulos de acceso que van a estar disponibles de acuerdo a el perfil que tiene el usuario. Está el módulo de historia clínica, que nos permite acceder a la historia electrónica de un paciente que está registrado.
Está el perfil de admisión, que es para otorgar turnos, el de administración, que es para generar nuevos ingresos, nuevos registros, el de atención médica, que está vinculado a las agendas y al registro de atención, y hay un módulo de internación que es casi de uso exclusivo de nuestro departamento, porque ahí tenemos el mapa de camas, listados y demás de pacientes internados. Ustedes, los médicos, ¿qué módulos tienen? Historia clínica, atención médica. Algunos deben tener admisión, administración y otros no. Bueno. Historia clínica. Todos lo saben utilizar. ¿Qué es lo más frecuente que hacemos? ¿Cómo buscamos una historia clínica? Número de documento es la forma más rápida, pero ¿cuál es el problema? Que no todos los pacientes tienen registrado el número de documento. Esto es porque cuando se generó el SIGAP, se migró la base que había de historias clínicas papel y no todos tenían registrado el documento. El número santo en el hospital era la historia de carpeta, no el DNI. Hoy en día nos apoyamos en el DNI, pero la historia carpeta celeste era el número absoluto que regía en el hospital. Bueno, entonces, muchas veces no vamos a encontrar el registro colocando el DNI del paciente. Y no porque el paciente no esté registrado, sino porque no está asociado ese nombre con ese DNI. Tienen que tener en cuenta que en agosto del 2019 se introdujeron algunas modificaciones. Por un lado, con el cambio de sistema en laboratorio que pasó del Omega al Infinity, el Infinity no podía registrar si un documento era nacional o extranjero. Y si se superponían el número, se generaban conflictos. Para eso se ideó que cuando el documento fuera extranjero, se le agregara una X atrás. Esto no tiene mucha cabida en cuanto a que no suele utilizarse, pero algunos lo utilizan. Entonces, tienen que acordarse que si el número de documento es de un individuo extranjero, pruébenlo tal cual y agregando la X, por las dudas que esté esta convención en uso. Realmente son pocos los casos en que se superponen los números y por eso no es tan necesaria esta modificación. Pero bueno, está en curso y puede suceder que lo encuentren así. Y la otra modificación es el tema de los recién nacidos, que para registrarlos en el SIGAP, como todavía no tienen documento, se los registra con el documento materno. Pero la mamá ya está registrada y no podemos registrar dos individuos con el mismo documento. Entonces se agrega el sufijo RN, en caso de que sea un recién nacido de parto único, o M1, M2, M3, G1, G2 si son mellizos o gemelares. Entonces, con el número de documento de la madre y esos sufijos podemos encontrar los recién nacidos. Lo que tienen que tener en cuenta es no confundir la historia clínica materna con la del recién nacido, porque muchas veces ponen evoluciones de las madres en las historias de los recién nacidos y viceversa. Bueno, yo quisiera mostrarlo más prácticamente. Si nos logueamos en el SIGAP, bueno, me va a llevar más tiempo loguearme en el SIGAP que seguir
seguir así. Sí. ¿Hay una forma de lograr investigar para no tener que la poder de facultad de laboratorio de clínica? Están vinculados. Debemos para que nosotros mismos copiando el laboratorio. Copiamos todo el laboratorio con importantes resultados y historia clínica y hay algunos lugares que se pueden mezclar. Sí, eso no depende de nuestro departamento, depende de trabajos de sistemas, entre los sistemas, y no es fácil generar modificaciones en el CIDAP. Entonces eso que sería ideal no está logrado. Estuvo pensado, hoy por hoy no están trabajando en eso, pero sí está en mente poder hacer eso. Supónganse que buscamos una persona, si hubiéramos tenido el número de documento podemos encontrarlo directamente, pero supongan que no lo encontramos o que no sabemos el documento. Entonces, acá, por ejemplo, yo puse una búsqueda, quiero buscar a alguien que se llama Castaño Gustavo. ¿Qué hacemos? Ponemos el nombre y el apellido, acá dice Castaño Gustavo, y ¿qué me aparece? Un listado enorme, ¿sí?, de historias clínicas posibles. Al menos, cada tirada de pantalla son 10 registros. Acá vemos que hay al menos 6 hojas, ¿sí? Pero si nos vamos, por lo menos hay 60 registros con el apellido Castaño. Y si nos vamos a la última hoja, vamos a descubrir que hay más de 70 hojas, hay 713 registros totales de apellido Castaño. Pero como le pusimos Castaño Gustavo, pusimos el nombre, entonces los primeros registros van a ser aquellos que, además del apellido Castaño, tiene Gustavo en el nombre. ¿Está? Y entonces los primeros son los más parecidos a lo que pusimos. En este caso, los 4 primeros incluyen ambas palabras, Castaño y Gustavo. Y después salen todos los nombres por orden alfabético, Castaño Abel, Castaño Abigail. ¿Estamos? Entonces, esta es una forma de buscar, por apellido y nombre, cuando no encontramos por documento. Ahora, una trampa. Si nosotros ponemos donde está el apellido, el campo del apellido, ponemos el apellido y el nombre, o sea, Castaño Gustavo, lo escribo todo donde dice el apellido, en el campo del apellido, entonces solo me va a traer los coincidentes en apellido y nombre. Por lo tanto, en lugar de mostrarme 713 registros, solo me va a mostrar los 4 útiles, en los cuales tengo que decidir si mi paciente es alguno de ellos. ¿Se entiende? ¿Lo sabían esto? Es una trampa para buscar más rápido. O no perderse en todas las tiradas que da el sistema. Bueno, ¿qué puede pasar? Y algunos detalles nada más. Cuando vemos los registros, las historias que nos está informando el sistema, a veces, por ejemplo, esta Castaño Abigail *05. ¿Qué es eso? Muchos nos lo borran. Ese asterisco 05 es una nota interna para el Departamento de Estadística, donde nos informa dónde tenemos la historia clínica, porque en el archivo central se arman archivos pasivos, aquellos pacientes que no se atienden desde hace tantos años, se van corriendo las historias y formando un archivo pasivo. Eso a nosotros nos indica dónde ir a buscar la historia a papel si ustedes vienen a pedirla al archivo central o si el paciente reanuda internación o algo.
Entonces lo que les pedimos es que si ven estos símbolos asterisco, puede ser 05, 02, no lo modifiquen. Otras veces, por ejemplo en este mismo ejemplo, en vez del documento dice historia clínica HC 00817794. Esto es porque no está registrado el número de documento de este paciente. Y lo que está repitiendo como documento es el mismo número de historia carpeta, que lo vemos acá. Esto es porque cuando se creó este registro fue por migración de los sistemas, cuando se inicia el SIGAP, y nadie después actualizó el documento. Quizá la paciente no vino nunca más, por eso también la historia papel está en un archivo pasivo, pero no lo tiene actualizado. A esta paciente por documento no la íbamos a encontrar. Otras veces, por ejemplo, este otro registro de estos 713 que me aparecieron en el listado, seleccioné algunos. En lugar de tener el documento o el registro de la historia clínica papel, tiene un algoritmo de números y letras en el lugar del documento. Esto es porque se abrió el registro con un documento provisorio generado por el sistema. Entonces, está abierto así, y como este paciente no tiene historia clínica carpeta, entonces no se puede utilizar esa referencia como en el campo del documento. Es un documento provisorio generado por el sistema. Entonces, si mi paciente fuera Castaño Alan, como es este ejemplo, bueno, no tengo el número de documento, no tengo historia carpeta, van a tener que asegurarse si ese realmente es el paciente que están atendiendo. Y para eso, bueno, entrarán a la historia clínica, verán las evoluciones que hay, consultarán al paciente si alguna vez se atendió con cual o cual especialidad o profesional para asegurarse de que realmente ese sea el paciente y no efectuar el registro en una historia de otro paciente. En algunos casos van a encontrar que dice en el apellido anulada. Apellido anulada. Hay un número de carpeta, el documento figura el número de carpeta. Bueno, si algún registro dice anulada, no hay que usarlo. Por algo está anulada. Entonces, si no encuentran otra historia clínica, otra historia electrónica abierta para este paciente por DNI y por nombre, entonces abriremos un nuevo registro. Lo importante es no generar duplicados, porque después no los podemos fusionar. Lo primero que hay que preguntarle al paciente es si nació acá. Si nació acá, tiene registro, porque tiene carpeta papel, tiene carpeta celeste. Otra es si alguna vez se atendió acá. Si se atendió acá, seguramente algún registro habrá. No es tan seguro como si nació, pero es muy probable que tenga un registro. Entonces, si no se encuentra, si se dan estas condiciones, que el paciente nació o se atendió en nuestro hospital y ustedes no encuentran el registro, lo que les pido es que llamen, se comuniquen con cualquiera de las oficinas del departamento, que ellos van a tratar de identificar el registro y proporcionárselos, de manera de no generar duplicados. Ahí están todos los internos de distintas oficinas, todas están con conocimientos como para hacer la búsqueda y proporcionarles la información. Entonces, ¿cómo buscamos un registro? Buscamos por DNI, que es lo más fácil, lo más identificatorio y sencillo. Si es un documento extranjero, lo buscamos con y sin X, por las dudas. Si no tenemos el documento o no lo encontramos por DNI, buscamos por apellido y nombre. Acuérdense que poniendo todo en el primer campo, en el del apellido, es más fácil, nos tira un listado más conciso.
Otra forma es poner el apellido de la madre y el nombre del paciente, porque algunos pacientes que nacieron acá quedaron registrados con el apellido materno porque nunca se hizo el cambio. Lo otro es acordarse que los últimos recién nacidos están con el DNI materno seguido de RN o el sufijo que corresponda si es parto múltiple. Y lo otro, bastante extraño, es buscar invirtiendo, o sea, colocar el apellido en la casilla del nombre y el nombre en la casilla del apellido. Parecemos locos, pero estas cosas suceden. Esto es porque muchos han sido creados invirtiendo nombre y apellido. Y además ya tienen su historia clínica y bueno, habría que evolucionar todo en el mismo registro y corregirlo, obviamente. Algunas veces el problema de que no estén bien registrados nombre y apellido es que son ambiguos, o sea, si yo tengo Juan Alfonso, y la verdad que cualquiera podría ser el apellido y cualquiera podría ser el nombre. Por eso podemos buscar Juan Alfonso y tenemos un montón de registros, o podemos buscar Alfonso Juan y también vemos que hay muchos registros. Entonces, cuidado de utilizar el registro correcto. Por otro lado, dijimos que podíamos poner todo en el mismo campo, Juan Alfonso, y ahí nos va a traer todos los registros. Vemos acá el primero es Juan Alfonso, tal cual lo escribí, pero también me trae Alfonso Juan Alberto, Alfonso Juan Bautista, o sea, me trae todos los registros donde estén las palabras Alfonso y Juan, tanto en el nombre como en el apellido. Y siguiendo con el listado, porque hay varios Juan Alfonso o Alfonso Juan, fíjense que doble apellido, uno que es Alfonso y Juan en el nombre, también me trae el registro. O apellidos, otros apellidos, pero que el nombre compuesto sea Juan Alfonso, también me trae las distintas historias clínicas. Obviamente, cuanto más común sea el nombre y el apellido del paciente, más difícil es encontrarlo por esta forma. Por eso lo ideal es encontrarlo por DNI, pero si no encuentran el DNI, no quiere decir que el registro no exista. A veces el error es humano y más que humano. Por ejemplo, si ponemos María Antonia claramente es un nombre, y sin embargo, si ponemos María Antonia, encuentro dos registros, donde el apellido es María Antonia. El primer registro, como apellido está María Antonia y como nombre está Jiménez. Bueno, claramente ahí está invertido apellido y nombre. Pero el otro registro dice María Antonia en el apellido y en el nombre dice María Balbuena. Bueno, entonces, como está el número de documento, podemos buscar a quién corresponde. Si tuviéramos en el registro, en el SIDAP, el escaneo o la foto del DNI como prueba, uno directamente arreglaría esto, porque está el contraste con el escaneo del DNI. Esto se puede hacer, lo vamos a ver un poquito más adelante. Se pueden subir archivos en los datos del paciente. Ahora, si no disponemos de eso, lo que podemos hacer es una búsqueda en Google, en Dateas, y ahí poner el número de documento. Y fíjense que esta paciente no se llamaba María Balbuena María Antonia, sino Garay Balbuena María Antonia. O sea, hubo, además de un error entre apellido y nombre, hubo un error en la carga de la identidad, ¿no? Que la podemos subsanar porque tenemos el número de documentos, si no, no. Bueno,
Esto es en cuanto a la búsqueda de registros de pacientes ya registrados a través del módulo de historia clínica. Tenemos otro módulo que es el de admisión, que esto es para asignar turnos programados a pacientes que ya estén registrados. Por eso es importante encontrar el registro. ¿Cómo hacemos esto? Buscamos, posicionados en el módulo de admisión, buscamos por DNI o por historia clínica. Y lo que vamos a encontrar es el histórico de turnos para ese paciente y la posibilidad de adjudicar nuevos turnos. Este módulo generalmente es más usado por las secretarias de los servicios, además del centro de comunicación posada que da los turnos permanentemente. Si nosotros ponemos el DNI o el número de historia de carpeta, fíjense que nos va a aparecer inmediatamente abajo a quién corresponde esa historia clínica o ese DNI. Dice turnos de Fredes Isabel Delfina con historia clínica carpeta 11. ¿Tá? O sea, identificamos cuál es el registro al cual le estamos cargando o le vamos a cargar un nuevo turno. Y además se observa el listado de los turnos históricos que fueron asignados a ese paciente. Y también si fueron revisados, si fueron cancelados, si hay futuros turnos. Entonces es importante, al colocar el nombre, el DNI o el número de historia carpeta, verificar a quién se lo vamos a asignar. ¿Por qué? Porque de repente el paciente me refiere un número de historia de carpeta, lo coloco y en esa leyenda me dice turnos de anulada con historia carpeta 12-12-12. ¿Qué quiere decir esto? Que es un registro que en el apellido, en lugar de figurar el apellido, dice anulada. Y dijimos que esos registros no debían ser utilizados. Entonces hay que buscar el registro adecuado y no asignar turnos en este registro electrónico. Luego está el módulo de administración, que en realidad es para generar un nuevo registro. Básicamente el motor de búsqueda es el mismo que el de las historias clínicas, o sea, puedo buscar por documento, por apellido, por nombre, por historia clínica carpeta, igual que el módulo de historias clínicas. La única diferencia es que del listado que me provee, que es lo mismo que veríamos con el módulo de historia clínica, cliqueando en lugar de acceder a la historia clínica, accedemos a los datos del paciente, al registro de datos, no a toda la historia clínica. Supónganse que buscamos, ponemos un nombre o ponemos un apellido, ya hemos buscado por todos los medios y sabemos que ninguno de las alternativas que me dio el sistema corresponden a mi paciente. Entonces quiero agregar un paciente. Entonces pongo el nombre o pongo el DNI y me va a aparecer el botón que me permite agregar o generar un nuevo registro de historia electrónica. ¿Estamos? Cliqueando, yo acá puse el mismo ejemplo, Castaño Gustavo, entendiendo que ninguno de los Castaño Gustavo era el que correspondía a mi paciente, entonces tengo que generar un nuevo registro. Sí. Cuando dice historia clínica anulada, también puedo generar ahí una nueva. Sí, si te aparece una anulada, no corresponde usarla, entonces tendría que generar una nueva. De todas formas, cuando la historia clínica está anulada, yo les pediría que mejor se comuniquen con el departamento para saber
si le fue asignada otra historia clínica a ese mismo paciente, porque alguna vez la tuvo la historia clínica. Entonces puede ser que se haya anulado porque se incendió, porque se arruinó, y tiene otro registro asociado. Bueno, entonces, puedo o ingresar el DNI o el apellido y nombre y me va a aparecer el botón para generar un nuevo registro. Acuérdense, si ingresaron el DNI, que no todos los pacientes tienen asociado o registrado el DNI. Y si lo estamos buscando por nombre, acuérdense todas las variantes de estar invertido, apellido y nombre. O sea, primero hay que hacer una búsqueda exhaustiva antes de decir genero un nuevo registro. Sí. No vas a poder crearlo. Si ya, sí. Crearlo, crearlo. Crearlo. No vas a poder. No podés repetir el DNI. Claro, pero el sistema te va a avisar. Sí. El problema. Va a aparecer el paciente. El DNI está cargado, el problema es que no están cargados con el DNI. Claro. Está bien, no, pero con los otros datos no te avisa igual. Porque vos le decías a tu doctor que era llamar al departamento para averiguar si no se había generado otra historia clínica porque esta estaba anulada. Sí. Si yo pongo alguno de los datos, datos importantes. Pero cuando está anulada le borramos el DNI para que se pueda generar otro registro, y en el lugar del documento le pusimos el número de historia de carpeta anulado. Sí. Entonces, teóricamente no, el problema es que lo usan para evolucionar esos registros. Entonces, lo que tenemos que hacer es esa historia clínica que fue anulada, si ese paciente tiene otra historia clínica carpeta abierta, ¿sí? Que si fue bien abierta tendría que tener cargado el DNI correspondiente. Tendría que aparecer. Sí, tendría que aparecer si el registro está bien cargado. ¿Está? Una pregunta, por favor. Aparte de incendio, que se haya roto o se le destruye una historia clínica, ¿qué otras causas pueden ser para que se anule una historia clínica? Estamos hablando de las de papel, ¿cierto? De las de papel. ¿Qué otras causas, por ejemplo, para pensar? O sea, no sé, un paciente, por ejemplo, que está en un juicio, que hay algo. Eso varió con la nueva ley del paciente. En realidad, antes, cada 10 años de una historia sin mover, se podía destruir. La institución podía destruirla. Hay pacientes con historias clínicas importantes, grandes, de pronto no poder contar con eso. Antes la ley permitía a los 10 años preservarla durante 10 años, y si no había habido ninguna atención, destruirla. Hoy en día no es así. Hoy en día está en un gris eso, porque en realidad uno debiera ofrecerle al paciente llevarse la historia y luego, si el paciente no quiere, destruirla. Con lo cual tenemos muchas historias y acumulación de papel. Deben corregirlo si tienen la certeza de que tienen el documento, entonces sí, deben corregirlo. Sí. El backup, ¿cómo? En el sistema, en el sitio del hospital. Eso depende del departamento de sistemas, no del sistema de información. El custodio, el custodio, la garantía de ese backup es informática, no es estadística. Nosotros somos los custodios de la historia papel. El backup del registro electrónico corresponde a sistemas. Está como dividida esa responsabilidad.
Bueno, supongamos entonces que vamos a generar el registro nuevo. Apretamos el botoncito de nuevo registro y ahí se nos va a abrir una pantalla con los datos a cargar. Y va a haber un aviso. Dice, para dar de alta una persona debe ingresar al menos los datos básicos y el domicilio. En caso de no ingresar una cobertura social, por defecto se asignará el plan sin cobertura. Bueno, el nuevo registro tiene un montón de campos que son obligatorios y que están marcados con asterisco. El nombre, el apellido, el documento, el género, la fecha de nacimiento. Hay otros campos que no son obligatorios, pero son fundamentales. Acá en el campo tenemos generar número e historia clínica. Esto es de uso exclusivo nuestro del departamento porque es asignarle una carpeta papel a este paciente, que lo requiere si está bajo internación, si no, no. Si uno cliquea en estos lugares se genera un número grande para que no se nos superponga por ninguno de los ya creados, pero que no es la historia clínica papel. O sea, en realidad esos botones no los tienen que tocar. Lo que tienen que llenar son los campos obligatorios. Acordarse que si el paciente refiere que tiene un número de historia clínica, tiene un registro electrónico asociado, sí o sí. Lo que puede pasar es que ese registro electrónico se haya anulado y entonces habría que generarle otro. Pero todas estas cuestiones conflictivas, comunicándose con el departamento, los solucionamos y los orientamos. Dijimos que había campos obligatorios: nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento, género, tal cual figura en el documento, calle y número. La cuestión es, los datos deben ser los reales, o sea, el campo es obligatorio. Si el campo le pongo XXX, el campo está lleno, ahora no tengo información. Y esto pasa mucho. Los campos no obligatorios son justamente los que permiten tener contacto con el paciente. El celular, un teléfono adicional, la dirección de email. Todo esto no figura como campo obligatorio, pero realmente si queremos encontrar al paciente por algún motivo, necesitamos estos datos. Por eso digo, no son obligatorios, pero sí fundamentales. En cuanto al teléfono, siempre es preferible no solo registrar el teléfono del paciente, sino también de un teléfono adicional, de un familiar, de un amigo, de alguien muy próximo, donde uno pueda comunicarse. Sobre todo si el paciente está internado, no lo vamos a llamar al paciente, tenemos que llamar a alguien de su entorno. El email, que antes nadie lo registraba, hoy en día es una buena forma de comunicarse. Y en cuanto a observaciones que queramos realizar, fíjense que hay un campo que dice observaciones, donde puede escribirse todo lo que se necesite con texto libre, y lo que es importante es que no borren observaciones que ya hayan escrito otros, porque por algo están, sino que simplemente agreguen. En cuanto a la dirección, está como obligatorio la calle y el número, pero es muy importante la localidad del partido para permitir la ubicación, porque si digo, no sé, en calle San Martín, tenemos 8 millones de calles San Martín en todo Buenos Aires y en la provincia ni le cuento. Entonces, en el caso de la localidad, fíjense que se genera un menú desplegable, elegimos la provincia y a partir de ahí
cuando queremos escribir en el campo de la localidad, se genera un menú desplegable donde podemos seleccionar la localidad. No solo lo seleccionamos, sino que tenemos que darle un tiempito al sistema para que lo tome, que la selección quede, porque si no, no va a quedar registrado, ¿no? Y en cuanto al domicilio, es importante registrar el domicilio habitual del paciente para que sepamos realmente de dónde es el paciente y no el domicilio transitorio en el que está. Muchos pacientes, no sé, por ejemplo, vive en La Pampa, pero está viviendo acá a 3 cuadras en la casa de un vecino para venir a atenderse. Bueno, no importa, su domicilio es el de La Pampa, ¿ya? Es el domicilio real del paciente. Si nosotros queremos registrar además el domicilio ocasional que tiene o transitorio, bueno, tenemos el campo de observaciones para hacerlo. Pero tenemos que identificar que ese paciente no es de acá, es de una provincia. Lo mismo el tema de la nacionalidad. A ver si me salté la diapositiva. El tema de los documentos, el tipo de documentos, fíjense que el SIDAP sí permite seleccionar si es cédula de identidad extranjera, si es DNI. Nosotros podemos hacer esa selección, el Infinity no, por eso se inventó esto de agregar la X atrás. Muchas veces van a buscar un número y les van a aparecer 2 registros con el mismo número en el documento. Y uno diría, ¿cómo puede ser? Hay 2 registros con el mismo número de documento. Quizás ustedes, las autoras, me están pidiendo o han registrado ese inconveniente. Eso es porque uno lo tienen registrado como DNI y el otro como cédula de identidad. Entonces, así sí, es un engaño al sistema, porque para el sistema son 2 documentos distintos. Si uno no selecciona el documento, por default queda registrado como DNI. Con respecto a la nacionalidad, en realidad es país de nacimiento, porque si uno ve el desplegable, lo que menciona son países. España, Estados Unidos, no español, sería una nacionalidad. Lo que hay que seleccionar o poner en ese campo es el lugar donde ha nacido el paciente. Muchas veces, todo el 90% de nuestros pacientes son argentinos. No es así. Lo que pasa es que ponen como por default esta Argentina, quedan todos como de nacionalidad argentina. Recuerden que si un paciente tiene DNI argentino, no quiere decir que haya nacido en Argentina, ¿tá? O sea, los documentos, 95 millones, 92 millones, son personas que no han nacido en Argentina. Entonces, que el documento sea argentino no quiere decir que nació en Argentina. Hay que registrar el país de nacimiento. Y una cosa muy importante es el respetar la ley de identidad de género. Nosotros en el campo de género debemos colocar el género que aparece en el documento, porque ese es el documento que estamos asociando. Si hubo un cambio de género, bueno, quedará asociado, quedará expuesto acá el cambio de género, queda el género que está en el documento. Ahora bien, el problema es el nombre. Muchas veces hay personas que no han optado por cambiar el documento, pero sí se autoperciben con un género diferente. Entonces, se asienta el género que dice el documento, pero se coloca el nombre con el que se autopercibe la persona. ¿Tá?
En todo caso, por ejemplo, acá pongo, es todo inventado todo lo que estoy dando, ¿no? Obviamente. Marcela Lorena Ruiz. En observaciones se coloca ley de identidad de género, nombre autopercibido. DNI 111 corresponde a Claudio Ruiz. ¿Está? Muchos han optado por escribirlo así: Marcela Lorena y entre paréntesis Claudio, como para dar a entender este cambio de género. La realidad es que esto no debe hacerse, porque la charla que viene, cuando veamos el tema de la atención en consultorio, hay un llamador, hay un altavoz con el cual se llama al paciente para ingresar al consultorio. Y ese altavoz lee estrictamente lo que está escrito en el SIGAP. Entonces, esa persona que se autopercibe Marcela Lorena, lo van a terminar diciendo Marcela Lorena, entre paréntesis, Claudio, va a decir. Paréntesis, Claudio, paréntesis. Un horror. Entonces, tengan en cuenta eso. Para que sea llamado como corresponde, solo tiene que aparecer Marcela Lorena. Y la aclaración en observaciones. ¿Y por qué es importante aclararlo? Porque si no, otro usuario del sistema, cuando vea Marcela Lorena Ruiz y vea que el género es masculino, va a cambiar ese género que está escrito en el documento pensando que es un error. Y no es un error, se está respetando la ley de género. ¿Se entiende? Entonces, esa aclaración es para que otro usuario no cambie el dato pensando que es un error. Perdóname. Sí. En este caso, siempre vamos a tener que tener el DNI de la persona para buscar. Si ponemos el nombre real, no nos va a aparecer. Claro. No generar duplicado. Sí. Eso es algo para tener en cuenta. Sí, lo que pasa es que está limitado el sistema a que es binario. Entonces, no, pero por eso lo pregunto, para tener en cuenta si uno abre una historia, evaluar eso. Una persona que cambió el género, no lo vamos a encontrar con el nombre y apellido. Pero el número de documento va a ser el mismo. O sea, dice que podés buscar por nombre y apellido. Por eso es la importancia de que esté el DNI. Claro, el DNI. Lo que pasa es que ese cambio de mentalidad, de que la identificación del paciente era el número de carpeta celeste, a que la identificación del paciente es el DNI, llevó un tiempo, llevó una evolución. O sea, hace 10 años atrás nadie te preguntaba el DNI, te preguntaba tu número de historia de carpeta. Y ese era el número sagrado. Bueno, todo esto que registramos, nombre, nacionalidad, domicilio, hay que poner guardar, porque si no, no nos va a guardar nada y hay que volver a empezar. La cuestión es que todos los campos estén completos y bien completos. Ahora, hay muchas más pestañas que no suelen utilizarse. Una muy importante, o sea, a la hora de registrar el paciente, y que se puede acceder a cualquiera de estas pestañas una vez registrado el paciente. No es el único momento en que podemos acceder a esto. Una es la cobertura médica, que podemos seleccionarla y completar el número de beneficiario, absolutamente todo. Generalmente no se hace, están todos como sin cobertura. Cuando el paciente se interna, una de las oficinas de nuestro departamento detecta si tiene obra social y esto lo corrige y coloca la obra social que realmente tiene el paciente. Lo que pasa es que como es modificable, cada vez que el paciente se interna tenemos que volver a hacer el mismo trabajo, porque no queda fijo o establecido. Esta última, sí. Sí, se puede agregar.
ejemplo. dice fallecido. Sí. Y de repente no consta nuestra parte de clínica o una evolución, Bueno, ahí tenemos un problema. Si nosotros nos enteramos que el paciente ha fallecido porque tenemos el certificado de defunción que hemos firmado, que hemos hecho firmar y el retiro del cuerpo y todo, nos consta que está fallecido en emergencia, fallecido en algún lado. Entonces, la gente de estadística, en el único lugar donde puede escribir es en observaciones. El que tiene que poner que falleció, el que puede evolucionar la historia y poner eso como una evolución, es el médico. Nosotros no podemos evolucionar. Claro, lo que pasa es que por ahí con este cabalgamiento de la historia de papel y de SIGAP, si fallecen áreas que no tienen acceso al SIGAP, seguro que lo escriben en la historia de papel y no queda constatado en el SIGAP. No, si el paciente tiene historia papel y se está evolucionando en la historia papel, es porque el paciente está internado. Si está internado, el cierre de esa internación lo hacemos nosotros y entonces se pone defunción. Defunción. Si está internado. Si está internado. Bueno, pero por ejemplo, un paciente en diálisis que fallece, que no tienen SIGAP, que justo fallece en diálisis. El paciente no está. Ustedes lo evolucionan en la historia de papel, igual que fallece. Ahora regresa muerto al hospital. Ahora tenemos SIGAP en diálisis. Ahora. Bueno, si es homicidio. Pero ese es un certificado de defunción de nuestro hospital. No. Si fallece en el Sí. hospital, sí. Fallece en el hospital. Si falleció en el hospital, en diálisis, pero sin estar bajo una internación, porque si está en una internación se cierra como defunción y queda claro para todos. Ahora, si se falleció acá y no está internado, ustedes tienen que evolucionar que se murió, porque nosotros no podemos evolucionar en la historia clínica, nosotros solo lo podemos anotar en observaciones. No, igual está dentro del ámbito hospitalario, si fallece en diálisis, aunque es un ambulatorio y está internado, certificado del hospital. Está bien, por eso nosotros nos enteramos que falleció y por eso lo colocamos en las observaciones. ¿Se entiende? Porque si no, no nos enteraríamos nosotros tampoco que está fallecido. Nos enteramos que falleció en el hospital porque firmamos y somos los encargados del tema de todos los trámites de defunción. ¿Tá? Entonces, en algún lugar tenemos que poner que falleció, lo ponemos en observaciones. El que tiene que ponerlo en la historia clínica es el médico. O sea que vamos ahora con la forma esta de llamado telefónico. Claro, eso. Y uno llama al paciente familiar que uno debería en el escritorio citar eso en el escritorio. Y sí, informa al paciente, que informa al familiar, que Como información adicional, pues lo podríamos como poner. información adicional. Es lo que requiere el familiar, digamos. Sí, como información adicional. Pero la gente de estadística no tiene acceso a escribir, Claro. solo algunos muy limitados, a escribir como información adicional en la historia clínica. Por eso lo ponen donde pueden. Tampoco puedo liberar acceso para que todo el mundo escriba en la historia clínica, con lo cual esto es una información que debiera escribir el médico. Pero bueno, información adicional sería un buen lugar para poner. cuando uno contacta y te dice que falleció, por ejemplo. O sea, nosotros sí sabemos que el dato está ahí si lo pusimos nosotros, Sí. el resto no lo sabe. Pero eso es cuando el certificado de función sale del hospital. Sale del por hospital, admisión. claro. Y no estuvo internado. Sí. La historia clínica de papel se está utilizando en la actualidad en los servicios de internación. Sí. ¿Y en qué otro lugar, digamos, donde no haya SIGAP, por supuesto? En algún consultorio que no haya SIGAP, sí. Eso por lo menos, pero en Sí. principio para internación nada más en la situación de la Sí. de la institución. Sí. Y estamos tendiendo a tratar de Sí. correrla. Bueno, les contaba que podía subirse archivos de documentación, que es muy útil. Y es esta pestaña, así como vieron, la de datos básicos, cobertura médica, bueno, hay varias pestañas. La última, que dice archivos, permite subir archivos, o sea,
yo puedo escanear el documento o sacarle una foto con el teléfono o como le sea más sencillo hoy en día y subir ese archivo en esta pestaña. El año pasado realmente a mí me sirvió de mucho cuando en el triage escaneaban los documentos porque había errores en los números de documentos y cuando la imagen del documento estaba en esta pestaña directamente lo corregía porque tenía el respaldo de tener el documento. En aquellos casos que el documento ya me parecía que era erróneo o no coincidía con bases establecidas de búsqueda, no podía hacer el cambio porque no tenía la referencia del documento. Entonces eso realmente es muy útil y sería bueno ya disponer al menos del documento del paciente aquí, porque es como inequívoco que es ese paciente. Se pueden subir otros archivos, el carnet de la obra social, el recibo de sueldo, lo que se necesite en el caso de hacer traslados de pacientes. Y hay, por ejemplo, una pestaña que muy pocos usan, acá agarré un ejemplo, pero borré los datos para que no se vieran a quién pertenece, pero se puede cargar el apellido, nombre, documento, historia clínica de todo el grupo familiar, o sea, la madre tener además cargado en una de las solapas todos los hijos que ha tenido y que por ahí se atienden acá, o el recién nacido o el niño, tener todo el grupo familiar asociado o cargado acá. Bueno, puede haber datos de la vivienda que se pueden poner en esta pestaña. Y por último, todos estos son datos necesarios, algunos más que otros. Lo importante es que los datos sean como reales. Este es uno de los 713 registros de Castaño. Es Castaño Alan, yo se los mencioné antes, tiene un documento aleatorio generado por el sistema. No tiene historia clínica papel. Y cuando vamos al registro del paciente, abrimos sus datos, encontramos que la calle es 111, el número es 1111, no hay localidad, no hay país, no hay DNI, no hay teléfono, no hay nada. O sea, se llenaron campos ridículamente y si nosotros nos fijamos en el registro, tuvo una atención por tuberculosis. Entonces, este paciente, si tiene que ser ubicado, no puede ubicarse de ninguna manera, ni identificarse seguramente de ninguna manera. Entonces, realmente esto es muy serio. ¿Está? Si aleatoriamente, para preparar esta charla, encontré todos estos ejemplos, o sea, no es que los conozco y por eso, simplemente pongo números. El sistema guarda, cuando vos accedés, espera que abro el SIGAP, a ver. Vamos a loguearnos. ¿Por qué? No, no sale. No me digas eso. Salvo que me estén grabando el teclado. Si uno... una historia clínica cualquiera. Bueno, vamos a poner el 111 que... Sí, ahí. Miren. No, ponemos cualquier cosa y sale. Les digo. Bueno, cuando voy acá, accedo
a esto que estuve cargando como registro nuevo. Ven que puedo cargar o acceder en cualquier momento, ¿sí? Acá está quién lo creó y acá cuándo y quién hizo la última modificación. Ahora, si yo no modifiqué nada y en vez de cerrar pongo guardar, quedo escrachada yo como que fui la última y no modifiqué nada. ¿Está? Simplemente guardé en lugar de cerrar. Si modifico cualquier otra cosa, le agregué el teléfono, ¿sí? Pero no corregí el documento, no fui yo la que puse el número de documento. Y le pongo guardar para que me quede el teléfono, voy a quedar como que soy la última que hizo esa actualización. No está dicho qué campo actualicé o qué modificación. Se puede pedir información al sistema, muchas veces lo hacemos cuando hay errores graves de quién hizo qué cosa, pero no tenemos el historial de todo lo que hicieron las demás. O sea, yo puedo corroborar que, bueno, vos no cambiaste el documento, vos tocaste otro campo, pero esa última modificación, después no me quedan los registros de todas las modificaciones anteriores, no sé si se entiende. Con lo cual, bueno, buscar los culpables ahí arriba tampoco es muy veraz. La cuestión es que no pasen cosas como estas, ¿no? Documentos ficticios, direcciones ficticias, porque en realidad podemos necesitar encontrar ese paciente y no tenemos cómo. René, ahora con esto del escaneo del DNI aporta, sobre todo para poder corroborar la identificación del paciente. Si yo acá tuviera, obviamente este DNI es ficticio, voy acá a archivos, si tuviera el documento cargado, un PDF acá, yo podría corroborar y cambiar ese documento. Así no puedo. Los lugares de escaneo son las puertas de ingreso, que son la emergencia, el triage y en los administrativos de los peines. Pero bueno, no todos tienen, es un programa que se instala en la computadora de scan que... A ver, se puede usar la foto del teléfono, ustedes la sacan, se la mandan al WhatsApp o lo que quieran y desde ahí la descargan en la compu y la suben. O sea, se sube como cualquier archivo. Más de uno estará acostumbrado a subir archivos en distintas plataformas. Así que hoy en día, teniendo la foto pudiendo sacar fotos del teléfono o escaneos con el teléfono. Pero como muchos pacientes se arriban en los tótems, en los sectores ambulatorios, se evita el contacto con el administrativo, va directamente a la atención, al que ya es paciente del servicio. Entonces esto por ahí no se puede hacer con todos los pacientes, salvo los que son de primera vez, cuando se les abre la historia. Se les da el turno, que es telefónico. Claro, cuando el turno lo damos telefónico y no tenemos oportunidad, fíjense que dar turnos telefónicos en lugar de presenciales hizo que también la identidad del paciente nos quedara medio en el aire para corroborarla, porque el paciente refiere un número de documento. Entonces, antes era presencial, uno podía constatarlo, ahora no. O sea, las cosas avanzan y tienen sus beneficios y sus contras, ¿no? Por eso es importante también en cada consulta que reinterroguen al paciente a ver si ese es el celular el que figura en la historia clínica, si ese es el domicilio. Si el paciente llega, se registra en el tótem con el número de DNI, su DNI está mal cargado, no va a aparecer. Claro, porque se le dio turno a un DNI que no le pertenece. Por eso cuando damos los turnos, es decir, fíjense que realmente lo estemos cargando en la historia, en el registro correcto, porque si no, no le va a quedar registrado al paciente, sino a otro. Pero en el caso de este paciente que tiene ya el número de DNI, viene a la consulta e ingresa su DNI, no va a salir su turno. No,
No, va a tener que ir al mostrador porque no se va a poder No, arribar, claro. no lo va a reconocer. Mari, ¿vos tenías una pregunta? Pero los pacientes de primera vez que se registran por WhatsApp, ¿no se puede pedir que manden una foto de DNI? Sí. Fíjense que si yo pongo para asignar turno, el 111 me aparece una anulada, que no la tengo que usar, y el otro es este paciente, yo que deciré. Y entonces entro ahí y le asigno un turno. Y salteo el arreglar el documento, o sea, no es que el sistema no me lo permite. ¿Está? Le voy a asignar un turno, pero claro, si se registra en el tótem con su número correcto, no lo va a encontrar. Fijémonos cuántas historias clínicas hay con 111. A ver. Vamos a jugar con el sistema. Esas dos va a haber nada más. Bueno, como historia clínica me está dando esta. Ahí René hay una pregunta. Sí, perdón. La pregunta es que el caso de tuberculosis y que no tiene una elección, no interviene. Sí, yo tapé el nombre de los médicos para que no queden. No. No hay forma de no asociarte, Ale, con tuberculosis. No, tapé todo, tapé para que no se viera. Peor es la charla de la vez que viene con los ejemplos, que no son de consultores. Puede actualizar, pero está fácil de actualizar ese dato por tutorial. Sí. Y debe poner la dirección del DNI. No, la dirección real del paciente. La dirección real del paciente. Cualquier aclaración de que diga que en el documento no es la dirección del documento, es la que requiere el paciente, todo lo que quieras poner como para salvaguardarte, lo pones ahí en observación. En observación, claro. La realidad es que tenemos que encontrar al paciente. Exacto, por eso. Después de que dar un aviso al municipio o que sea, tiene que ver. Si pongo el DNI del paciente, del DNI, por ahí está bajo. Sí, la mitad no va a corresponder a la realidad. Bueno, vamos a salir del... ¿Quieren probar alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? A mí lo que siempre me preocupa es el diagnóstico, porque por ejemplo uno escribe asma, ¿no? Esta con muscular, una con muscular, dos con muscular, entonces cada uno lo escribe como quiere Y después nos piden que nosotros le digamos cuántos asmáticos hay. Imposible. O Sí. asma más, asma más, pero escriben en el mismo renglón. Entonces después sería otro diagnóstico. Sí. Y debiera, eso es todo tema de la charla que viene, y debieran ajustarse a la clasificación de la CIE-10, o sea, que todo esté escrito, codificado y escrito homogéneamente. Lo más claro fue el tema de COVID el año pasado. Rápidamente me puse en contacto para saber cómo codificar y agregué el U07.1 que ya deben conocer, que era el COVID confirmado, y el U07.2, que son códigos de emergencia para la sospecha COVID, pretendiendo que todo estuviera codificado ya desde el vamos con esos códigos. Bueno, tenemos maniobras por COVID, sospecha de COVID, sospecha de COVID, sospecha de COVID-19, con guioncito, sin guioncito. Es imposible rastrearlo así. O sea, ya tenemos más de 10 diagnósticos de ingreso y egreso, cuando en realidad eran 2. Era sospecha o confirmado, puntos. Y bueno, la cuestión es que si hacemos un sistema, el sistema no lo hice yo, es el que le damos todo y el que tenemos para usar. Si el sistema es estrictamente cerrado, va a haber problemas para
poder poner algo que no lo encontramos en una base cerrada y estipulada. Entonces, por eso permite algo de texto libre, pero la realidad es que termina siendo tan libre todo lo que ponen que nadie se esmera, porque total el texto libre funciona y bueno, y así después la información no la podemos obtener, o sea, no podemos obtener información útil. El que escribió asma con mayúscula, con minúscula, separado, que le puso un más, esa información baja ahora entre 60.000 renglones. ¿Qué puedo buscar de ahí? No lo puedo trabajar porque está totalmente heterogénea la base. Y esto es lo que pasa también con cualquier base que uno empiece a fabricar o a hacer, donde muchos son los que escriben. Uno piensa que tiene toda la información y que está todo bárbaro, pero a la hora de que esa información pueda analizarse, no sirve o trae muchos problemas, o hay que corregir renglón por renglón porque no está homogéneamente creado. Las fechas puestas al derecho y al revés, las mayúsculas, las minúsculas, los acentos, en las bases de datos que muchas veces hacen el sí y no. Tenemos sí con acento, sí sin acento, sí mayúscula, sí mayúscula y minúscula, sí todo en minúscula. Ya tenemos como 6 variedades con la palabra sí, que solo tiene 2 letras. A la hora de analizar, no sirve. Bueno, a ver, acá del chat quiero... Alguna representación desde CP, ¿qué será? Cuidados paliativos. Evolucionamos cuando los pacientes mueren en domicilio, pero no se da de baja la historia porque no presentan certificado. Eso lo dicen de cuidados paliativos, de adultos. Cuando redondeen, le hacemos todas las preguntas. Preguntas. Igual está bueno para nosotros saber que el paciente es una defunción, porque también eso genera un movimiento de la historia clínica papel a otros sectores. O sea, vieron que muchas veces ustedes van a buscar historias clínicas para un trabajo, para lo que sea, y le preguntan, ¿el paciente vive o falleció? Eso porque lo van a buscar a distintos sectores dentro del archivo central. Si el diagnóstico fue bien codificado y puesto todo homogéneo, sí, se puede. Pero tiene que estar todo igual puesto. ¿Sí? Bueno, es lo que sucede habitualmente. Sí. Eso no es una codificación del sistema que no es por nosotros, que es verificada, es que tiene alguna evolución, pero a la hora de elegir, si hay 2 registros, fíjate cuál está evolucionada. Si están evolucionadas las 2, comunícate con estadística. Porque ahí hay que ver si podemos unificar, porque no las quiero complicar con esto, es algo interno al departamento, pero se pueden dar 2 situaciones, varias situaciones. Tener 2 registros electrónicos, a veces más, y que esos registros electrónicos tengan o no ambos historia clínica papel. Y además, si esos registros electrónicos, uno u otro, están evolucionados o ambos, entonces el mecanismo para funcionar no es el mismo. ¿Sí? Es un chino, tal cual. Y en algunos casos no podemos funcionar. ¿Y por qué no podemos funcionar? Esto lo hacemos por protección a ustedes, a los médicos. O sea, si tenemos 2 evoluciones en historias electrónicas y nosotros pedimos a sistemas que las fusionen, esa fusión va a ocurrir en orden cronológico. O sea,
tengo ciertas evoluciones en diferentes días y en el otro registro tengo otras evoluciones en días intercalados con eso. Si generamos la fusión de los registros electrónicos, se fusionan por orden cronológico, o sea, supónganse, un médico atendió en marzo a un paciente, pero otro médico lo atendió en enero y evolucionó en otra historia clínica. Entonces, la evolución de marzo desconocía la de enero porque no estaban hechas en el mismo registro. Si yo genero la fusión de esos dos registros, ante un juzgado, ante un problema judicial, no voy a poder probar que el médico que atendió en marzo no sabía lo que estaba pasando en enero. ¿Se entiende? O sea, en realidad para nosotros no hay ningún problema, pedimos la fusión de todo y listo. Pero es para preservarlos a ustedes de decir, bueno, perdón, existen dos historias, es desprolijo. Pero por lo menos queda claro que uno podía desconocer la evolución en la otra. ¿Tá? Por eso insistimos tanto en que no se generen duplicados, que tengan cuidado de esto, no por nosotros, preservarlos a ustedes. Sería ideal que la fusión pudiera hacerse indicando que tales o cuales consultas pertenecían a una historia y tales o cuales a otra, o que el día de la fecha se fusionan, pero como eso el sistema no lo hace, bueno, preferimos no fusionar, excepto que veamos que una es totalmente posterior a la otra, entonces anulamos una, la imprimimos, la ponemos en historia clínica papel y sigue en avance la otra. Esa decisión depende de las circunstancias particulares de los duplicados. Yo tengo que buscar historia ahora, paciente vulnerable, de enero a ahora. ¿Se puede buscar por insuficiencia renal crónica? Si me pusiste insuficiencia renal crónica, pero tenés miles de diagnósticos, o sea, ¿qué es lo que querés? Pero ahí he visto insuficiencia urinaria, insuficiencia renal, todo eso. Pero, a ver, el sistema, vos decís, son pacientes que estuvieron internados. O consultorio, visto en consultorio, quiero ver si tengo que recitar de vuelta. Tenés que empezar a contar un poco la búsqueda, porque si no tenés 600.000 renglones. Él está hablando de es una especialidad. Claro. Hoy por hoy, como está dado toda la arborización que tienen los diagnósticos, va a tener un factor de dispersión muy grande esta búsqueda, porque seguramente, como esto que ya decía recién, COVID, sospecha COVID, COVID-19, como uno puede editar el diagnóstico y no está siempre codificado, te van a quedar un montón de pacientes afuera. Lo ideal es que en esta búsqueda para detectar pacientes de riesgo es hacerlo a través de las historias clínicas, de las agendas de los días. No porque te va a traer diagnóstico de insuficiencia renal que por ahí puso cualquiera desde cualquier lugar, digamos. Un hipertenso que tenga 1,4 de creatinina, capaz que el cardiólogo lo cargó con hipertensión, insuficiencia renal. Sí, pero vos cuando lo buscas por diagnóstico no va a acotarse a nefrología, va a ser todos los diagnósticos de insuficiencia renal que están cargados en la base de datos del SIGAC. Si el filtro es insuficiencia renal. Por eso, esperen que les quiero comentar esto, por ejemplo, con el equipo de diversidad, que es un equipo interdisciplinario, todos los diagnósticos se cargan como ley de identidad de género. Para partir de esto, que es un filtro específico, que es ley de identidad de géneros, lo único que ellos ponen de diagnóstico. Después en la evolución escriben otras cosas. Pero en realidad de esta forma nosotros podemos filtrar todos los pacientes atendidos en el equipo, porque dice todos ponen lo mismo, ley de identidad de género. Entonces es más fácil de extraer la información en el filtro, porque SIGAC analiza a través de un Excel la información, filtra la información y nos da a nosotros un Excel que es una sábana de 1500 datos, depende de lo que vos pongas en ese filtro. O sea, lo que bajás es un Excel. Y ahí
el filtrado y la protección. No es que le puedo pedir al SIGAP que me filtre y me dé solo lo útil. El SIGAP me va a dar todo. ¿Ah? Una pregunta, puede ser sonar básica, pero me genera duda. En el caso que estás preguntando, que ahí me llama, te dice insuficiencia renal crónica. Si él busca eso y pone el diagnóstico, ¿va directamente a los diagnósticos o el sistema escanea toda la No, eso es lo que te digo. Exacto, y llega y donde lee insuficiencia renal crónica lo haga. No, yo puedo. No. O sea, por eso no es un motor de búsqueda. Yo puedo bajar todo el listado de internados que hubo en todo el año con el diagnóstico de egreso. Perdón, tiene más de un diagnóstico, el sistema solo me muestra uno. Bien. Con lo cual, si insuficiencia renal crónica estaba como primer diagnóstico y salió con ese, pero si aparte era un cardiópata, hay que ver cuál de los dos tomó. El sistema no me da todos los diagnósticos, me da uno al egreso. En el caso de los consultorios, es otro listado, bueno, bajo todas las consultas. Y de ahí empiezo a seleccionar cuáles son las de interés. No le puedo decir, dame solo tal cosa. No es un motor de búsqueda. Me baja un listado que después hay que hacer la búsqueda. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya vamos finalizando el encuentro. Gracias, René. Bueno, la próxima seguimos.